Imagina un mundo donde la propia lógica de la naturaleza parecía haber sido reescrita en secreto. Un planeta cubierto de hielo, vientos cortantes y paisajes hostiles, pero habitado por herbívoros que desafían todo lo que hoy llamamos normal. Criaturas que no solo comían plantas, sino que parecían construidas para enfrentar un juicio cósmico. Cuerpos gigantescos, formas desproporcionadas y henchis, exagerados garras que no deberían existir en animales pacíficos. La pregunta no es solo por qué eran extraños. La pregunta real es, ¿qué exigía ese mundo de ellos para sobrevivir? Cuando hablamos de los herbívoros de la era del hielo, estamos tratando con organismos moldeados por un ambiente que ya no existe. No era solo frío, era escasez, era presión constante, era un planeta inestable, donde pequeñas fallas significaban extinción inmediata. Estos animales no evolucionaron para ser bonitos o equilibrados a nuestros ojos modernos. Evolucionaron para resistir. Cada exceso físico era una respuesta directa a un mundo implacable que no ofrecía segundas oportunidades. Toma el tamaño colosal de muchos de estos herbívoros. No era un capricho de la naturaleza, sino una estrategia brutal de supervivencia. Cuerpos gigantes retenían el calor por más tiempo, reducían la pérdida de energía y alejaban a depredadores que también eran monstruosos. En un escenario donde el invierno podía durar años, ser grande no era una ventaja estética, era la diferencia entre vivir y desaparecer bajo el hielo. Pero el tamaño es solo la superficie del misterio. Lo que realmente intriga a los investigadores es la combinación improbable de características: herbívoros con garras curvas y largas, capaces de desgarrar troncos; mandíbulas poderosas, diseñadas para triturar vegetación dura, congelada y pobre en nutrientes; estructuras óseas que parecen exageradas, incluso para estándares prehistóricos. Nada allí era aleatorio. Todo parecía calculado para un escenario extremo que hoy solo podemos intentar imaginar. Algunos de estos animales llevaban reservas de grasa en proporciones absurdas, casi grotescas, no para estética, no para fuerza, sino como baterías biológicas, energía almacenada para períodos en los que la vida prácticamente entraba en suspensión. Meses sin alimento adecuado, meses en los que el mundo se volvía blanco, silencioso y mortal. Estos cuerpos eran cofres vivos, preparados para resistir lo impensable. Y entonces existe el detalle que rara vez se discute. Muchos de estos herbívoros parecen haber sido demasiado especialistas, adaptados de forma tan extrema a un tipo específico de ambiente que, cuando el clima comenzó a cambiar, simplemente no lograron acompañar, como si hubieran sido diseñados para un mundo que tenía fecha de caducidad. Esto plantea una cuestión inquietante. ¿Acaso la era del hielo fue solo un capítulo natural o un escenario excepcional que obligó a la vida a límites nunca más repetidos? Lo más perturbador es darse cuenta de que, comparados con estos gigantes, los herbívoros modernos parecen versiones reducidas, simplificados, casi empobrecidas, más pequeños, más frágiles, más dependientes de ambientes estables. Esto no es evolución en el sentido clásico de mejora, es adaptación a un mundo más predecible, más controlado, un mundo que no exige monstruos para sobrevivir. Cuando observamos fósiles de estos animales, la sensación es la de estar ante algo que no debería existir, como si la propia naturaleza hubiera experimentado formas extremas, probando hasta dónde podía llegar antes de retroceder. Estos herbívoros no parecen errores,
parecen respuestas desesperadas a preguntas que el planeta hacía en aquella época, preguntas que hoy ya no existen. Y aquí surge la primera paradoja. Si estaban tan bien adaptados, tan eficientes, tan resistentes, ¿por qué desaparecieron casi todos? ¿Qué cambió de forma tan rápida que ni siquiera estas criaturas absurdamente preparadas lograron enfrentar? La respuesta oficial habla de clima y de humanos primitivos, pero esa explicación es demasiado simple para un fenómeno tan profundo. Tal vez la extrañeza de estos herbívoros no esté solo en sus cuerpos, sino en el hecho de ser vestigios de un mundo que funcionaba bajo reglas diferentes, un mundo que colapsó. Y si entendemos por qué eran así, tal vez descubramos algo incómodo sobre nuestro propio futuro, porque la Tierra ya mostró una vez de lo que es capaz cuando decide cambiarlo todo. Si estos herbívoros parecen extraños hoy, es porque los estamos mirando con ojos de un mundo domesticado. En la era del hielo, la normalidad era la anomalía. El paisaje no perdonaba errores. Bosques enteros podían desaparecer en pocas generaciones, sustituidos por estepas heladas donde solo plantas resistentes, duras y pobres en nutrientes lograban sobrevivir. Esto obligó a los herbívoros a convertirse en máquinas biológicas de extracción de energía, capaces de sobrevivir donde la vida parecía improbable. Muchos de estos animales desarrollaron dientes que crecían continuamente, porque el desgaste era constante. Masticar vegetación congelada, cubierta de polvo y sílice, destruía los esmaltes a un ritmo acelerado. Sin esta adaptación, morirían lentamente de hambre. Incluso rodeados de plantas, no era solo comer, era vencer al alimento todos los días, como si cada comida fuera una batalla silenciosa contra el ambiente. Y entonces están las formas corporales que desafían cualquier lógica moderna. Hombros elevados, espaldas arqueadas, miembros desproporcionados. Estas estructuras no eran defectos, eran palancas naturales, diseñadas para alcanzar ramas altas, derribar árboles enteros o excavar nieve compactada en busca de alimento oculto. Estos herbívoros remodelaban el paisaje mientras se alimentaban, alterando ecosistemas enteros solo con el peso de sus cuerpos. Esto crea un detalle inquietante. No eran solo habitantes del ambiente, eran ingenieros del propio mundo. Al destruir árboles, abrir claros y compactar el suelo, influían directamente en el clima local, la vegetación e incluso los ciclos de otros animales. Sin darse cuenta, estos gigantes mantenían un equilibrio que desapareció junto con ellos, un equilibrio que tal vez nunca más haya sido restaurado por completo. Algunos investigadores sugieren que la extinción de estos herbívoros provocó cambios en cadena que aún hoy afectan al planeta. Regiones que antes eran abiertas se convirtieron en bosques densos. El suelo cambió, la dinámica del carbono fue alterada, es decir, la extrañeza de estos animales puede ser una señal de que desempeñaban un papel mucho mayor de lo que imaginamos. Un papel que fue abruptamente interrumpido, pero existe algo aún más perturbador. Ciertas características parecen exageradas, incluso para estándares de supervivencia extrema. Garras demasiado largas, colmillos curvos en espiral, masas corporales que exigían cantidades colosales de alimento. Esto lleva a una pregunta incómoda. ¿Acaso el ambiente de la era del hielo era aún más hostil de lo que los modelos actuales logran reconstruir? Tal vez el clima no fuera solo frío, sino inestable de forma caótica. Inviernos imprevisibles, deshielos súbitos, tormentas que alteraban el territorio en semanas. En un mundo así,
Solo criaturas capaces de almacenar energía, resistir traumas físicos y dominar el espacio tendrían alguna oportunidad. La extrañeza, en este contexto, deja de ser curiosidad y pasa a ser evidencia. También está el factor del tiempo. Estos herbívoros no surgieron de repente, fueron moldeados a lo largo de cientos de miles de años. Cada generación llevaba pequeños cambios que, acumulados, resultaron en formas casi alienígenas. Esto significa que la Tierra sostuvo, por un período enorme, un tipo de vida que hoy nos parece imposible. Y esto debería causarnos más inquietud que fascinación. Porque si el planeta ya permitió y exigió criaturas tan extremas, ¿qué dice eso sobre su capacidad de cambiar nuevamente? La extinción de estos herbívoros no fue solo el fin de especies, fue el cierre de una lógica biológica entera. Un sistema que ya no encaja en el mundo actual, pero que dejó marcas profundas en el suelo, en el clima y en la historia de la vida. Tal vez el mayor error sea mirar a estos animales como aberraciones del pasado. Puede que hayan sido, en realidad, la respuesta más eficiente que la vida encontró para sobrevivir a un planeta al borde del colapso constante. Y si eso es verdad, entonces la pregunta cambia por completo. No es porque eran extraños, es porque ya no necesitamos ser como ellos. Todavía, cuando estos herbívoros desaparecieron, no fue solo una extinción silenciosa, fue como apagar, de una vez, un sistema entero que mantenía el mundo funcionando de otra manera. El planeta se calentó, el hielo retrocedió, y aquellas criaturas, moldeadas para un infierno blanco, se volvieron incompatibles con la nueva realidad. No hubo tiempo para una adaptación gradual. El mundo cambió demasiado rápido, y hasta los gigantes más resistentes quedaron atrás. Lo más incómodo es darse cuenta de que la Tierra no mostró ninguna vacilación. Especies que dominaron continentes durante cientos de miles de años simplemente fueron borradas. La naturaleza no negocia con quienes se adaptan demasiado a un solo escenario. Y estos herbívoros eran especialistas extremos, prisioneros de un mundo que dejó de existir casi de la noche a la mañana. Solo quedaron huesos, huellas fosilizadas y formas que parecen errores de un borrador abandonado de la vida. Pero estos vestigios cuentan una historia que rara vez se lleva hasta el final. Muestran que la normalidad biológica es temporal, que aquello que hoy consideramos equilibrio puede ser solo una pausa entre dos fases de caos. Existe un silencio perturbador cuando observamos estos fósiles en museos, como si estuvieran intentando recordarnos algo. No murieron porque fueran débiles, murieron porque eran demasiado perfectos para un mundo que ya no existe. Y eso transforma completamente la forma en que entendemos evolución, supervivencia y progreso. La extrañeza de estos herbívoros no es un detalle curioso de la prehistoria, es una advertencia grabada en huesos, un recordatorio de que la vida, cuando es presionada, asume formas que hoy llamaríamos absurdas, pero que, en el contexto correcto, eran la única opción posible. La pregunta que queda es simple e incómoda: si el planeta vuelve a un estado extremo, ¿qué tipo de criaturas serían necesarias para sobrevivir? Tal vez no monstruos gigantes cubiertos de pelos. Tal vez algo aún más radical, porque la historia de la era del hielo muestra que la Tierra no tiene compromiso con la comodidad ni con la continuidad de las formas actuales de vida. Ella solo reacciona, y cuando reacciona, el cambio es implacable. Estos herbívoros eran extraños, porque pertenecían a un mundo que no toleraba la fragilidad, un mundo donde la supervivencia exigía exagero, fuerza bruta
y adaptaciones casi grotescas. Cuando ese mundo terminó, se convirtieron en reliquias de una lógica olvidada. No fracasaron, cumplieron su papel hasta el final. Y tal vez sea exactamente por eso que nos fascinan tanto, porque en el fondo representan una versión de la Tierra que preferimos no imaginar. Un planeta que no se moldea a la vida, sino que obliga a la vida a deformarse para seguir existiendo. Un planeta que puede en cualquier momento exigir nuevamente ese precio. Si existe una lección oculta en esta historia, es clara. La extrañeza no es una excepción en la naturaleza. Es solo una respuesta temporal a condiciones extremas. Y cuando esas condiciones regresan, la vida responde sin pedir permiso, sin aviso y sin misericordia. Gracias por mirar. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.